Reino Unido endurece medidas para contener la propagación de Omicron en su territorio. Bajo el denominado Plan B, el primer ministro Boris Johnson ordenó a los británicos a trabajar desde casa, usar mascarillas en lugares públicos y portar su pase de vacunación mientras intenta ganar tiempo. Tenemos reporte desde Londres. La Organización Mundial de la Salud instó a los países de todo el mundo a revisar sus respuestas contra el COVID-19 ante la propagación de la variante Omicron del coronavirus. El organismo dijo que el momento de contenerla es ahora, antes de que cause una nueva crisis global. Después de su reunión para abordar la tensión entre Rusia y Ucrania, el presidente estadounidense Joe Biden lanzó una fuerte advertencia a su homólogo ruso Vladimir Putin. El mandatario amenazó con sanciones como nunca se ha visto si Ucrania es atacada, pero aseguró que el envío de tropas no está sobre la mesa. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Reino Unido, donde se anunciaron nuevas medidas para contener la propagación de la variante Omicron del coronavirus. El primer ministro Boris Johnson ordenó a los ciudadanos volver al teletrabajo, usar mascarillas en lugares públicos y el porte obligatorio del pase sanitario para poder ingresar a establecimientos de alta capacidad. Aunque estas restricciones todavía están lejos de los cierres totales, se prevé que puedan golpear la economía en vísperas de la Navidad. El primer ministro instó a la población a reforzar sus esquemas de vacunación. Ampliamos esta noticia desde Londres con nuestra corresponsal Luisa Pulido. Luisa, bienvenida. ¿Cuáles son los argumentos del gobierno británico para activar el llamado Plan B y de qué posibles consecuencias estamos hablando? Buenas noches. Lo cierto es que el gran temor del gobierno es que esta variante Omicron, que lo que sabemos es altamente contagioso, mucho más que la Delta, se convierta en la predominante en este país. Y hay mucha alarma porque están creciendo los casos de contagio de esta variante cada 2 o 3 días se están duplicando, ya hay casi 600 casos en todo el Reino Unido. Es una variante que ya se está propagando dentro de las comunidades y ya no está relacionada necesariamente con los viajes internacionales. Por ello, el gobierno debe actuar rápidamente por el temor de que la efectividad de las vacunas esté en peligro. Por ello, como mencionas, a partir de este viernes el tapabocas será obligatorio en lugares interiores, pero no en los pubs ni en los restaurantes. El primer ministro ha dicho que este plan es lo responsable para hacer. Desde el lunes también será, como lo mencionas, obligatorio trabajar desde la casa y el 15 de diciembre, a partir de esa fecha, entonces será necesario presentar el certificado de vacunas para poder acceder a lugares masivos. Johnson insinuó además que las vacunas pueden convertirse en obligatorias, mientras ha insistido a la población que trate de tener su tercera dosis, la dosis de refuerzo, lo más rápido posible. Lo cierto es que estas medidas ya han causado polémica porque muchas personas dicen en redes sociales que no pueden ir al trabajo, pero sí reunirse en los pubs y en los restaurantes. Luisa, cambiamos de tema porque este anuncio se da en medio de un escándalo por una presunta fiesta en diciembre de 2020, cuando el país atravesaba fuertes restricciones. ¿Qué reacciones hay tras la renuncia de la asesora Allegra Stratton? Definitivamente ha sido un día de polémicas. El primer ministro ha aceptado la renuncia de quien fuera hasta hace muy poco su vocera, Allegra Stratton, una periodista muy reconocida en este país. Luego de esa gran polémica que sigue creciendo y seguramente no terminará con la renuncia de Stratton por al menos 3 fiestas realizadas entre noviembre y diciembre de 2020, cuando el país estaba viviendo uno de los confinamientos más fuertes, y tanto que las restricciones evitaban que pudiera existir contacto entre personas que no vivían en la misma casa. Johnson ha pedido disculpas hoy en el Parlamento por un video filtrado por la prensa en la que Stratton ensaya en una rueda de prensa en Downing Street la respuesta a cómo salir al paso ante preguntas de los periodistas por esas supuestas fiestas. Sin embargo, Johnson ha negado que estas fiestas se hayan realizado y ha ordenado una investigación de la que no se conocen mayores detalles. Lo cierto es que hoy en el Parlamento se ha cuestionado la autoridad
moral del primer ministro para adoptar nuevas medidas cuando lo que se sabe por información profusa de la prensa, incluso con pruebas, es que dentro de sus propias oficinas en Downing Street, en el centro de Londres, se rompieron las reglas. Lo cierto es que el primer ministro vive un momento político bien complejo. Por el peligro de Omicron ha tenido que imponer nuevas restricciones, pero no hay certeza de si el público las cumplirá, porque la credibilidad del premier está pasando por aprietos. Luisa, gracias por su reporte desde Londres. Y es que ante el surgimiento de nuevos casos de Omicron, la Organización Mundial de la Salud pidió a los gobiernos que revisen de manera urgente sus estrategias para contener el COVID-19 e instó a que se aceleren las campañas de vacunación para evitar que se genere una nueva crisis global. Si los países esperan a que sus hospitales comiencen a llenarse, será demasiado tarde. Debemos actuar ya, dijo su director Tedros Ghebreyesus. La Organización Panamericana de la Salud se refirió a la situación en América y dijo que hasta el momento solo se han detectado casos en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México y Estados Unidos. Sin embargo, agregó que es solo cuestión de tiempo antes de que circule en más países. Los pasos que los países tomen hoy en los próximos días y semanas determinarán cómo se desarrollará Omicron. Si los países esperan hasta que sus hospitales empiecen a llenarse, será demasiado tarde. No esperen, actúen ahora. Y para discutir este tema saludamos a Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Bienvenido a France 24. Los últimos reportes de la OMS sugieren que, aunque Omicron es más contagiosa, es menos severa que otras variantes como la Delta, por ejemplo. ¿Esto es un parte de tranquilidad para el mundo? No, yo creo que no debemos estar con una actitud de tranquilidad, sino que debemos estar alertas. La situación que estamos viviendo en estos momentos en el mundo entero y en Europa en particular, el gran repunte de casos, no es únicamente debido a Omicron, es debido a la variante Delta y Delta Plus, que está alcanzando grandes proporciones de contagios, alta incidencia y va sumando más y más a la presión hospitalaria que se genera por ingresos en unidades de cuidados intensivos. Omicron viene a rematar esto y es la cereza en el pastel. Señor López, las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron que la dosis de refuerzo de su vacuna puede ofrecer una protección significativa contra la variante Omicron. ¿Serán suficientes los refuerzos o se requerirán más vacunas específicamente adaptadas? Bueno, no podemos únicamente estar fundamentados en los anuncios de las propias farmacéuticas. Se necesitan llevar a cabo ensayos clínicos revisados por pares, publicados en revistas científicas, para determinar si esto es en efecto el caso y hay una efectividad de la vacuna ante la variante Omicron. Lo más importante es que determinemos si Omicron escapa o no a la eficacia de las vacunas, porque si sí escapa, habrá que ir hacia nuevas formulaciones de vacunas en nuevos ciclos de vacunas. Señor López, ¿qué es lo que más preocupa a la comunidad científica sobre esta variante? ¿Son efectivas las restricciones como las que acaba de anunciar Inglaterra? Bueno, Inglaterra anuncia restricciones 6 meses después. El error de Inglaterra fue no haber tomado estas restricciones antes de Omicron. Las restricciones no hay que tomarlas por Omicron, hay que tomarlas por el avance de la pandemia y esto es lo que no han sabido hacer oportunamente en el caso del Reino Unido. Las restricciones que impiden los contagios van a ser eficaces con Omicron o con cualquier otra variante. Pero esto no únicamente pasa por la vacuna, sino por las medidas de protección de la mascarilla, la distancia física y la higiene y las medidas restrictivas que impiden las interacciones sociales desprotegidas. Pues bien, era Daniel López Acuñas, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Gracias por acompañarnos aquí en France 24. Y cambiamos de tema y vamos a Alemania, donde el socialdemócrata Olaf Scholz tomó juramento como el nuevo canciller del país. De esta manera termina oficialmente la era de Angela Merkel, quien estuvo en el poder durante los últimos 16 años. Una nueva etapa en un gobierno tripartito con verdes y liberales y con la mirada hacia una transición energética y social. Informe de Luis Muñoz. Tras 16 años de la era Merkel, este miércoles comienza el gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz. El nuevo canciller juró el cargo junto a sus ministros.
Estoy deseando empezar con el nuevo cargo. Espero con ansias trabajar con este equipo y hoy se marca un nuevo comienzo para nuestro país. Voy a hacer todo lo necesario. El nuevo ejecutivo será el primer paritario de la historia y contará con 8 mujeres y 8 hombres. Se le conoce como la coalición del semáforo por la unión de socialdemócratas, liberales y verdes. El partido del canciller contará con 7 ministerios. Los verdes tendrán 5 carteras como economía y energía, mientras que los liberales, con 4 oficinas, tendrán la vital de finanzas. Este gabinete nace después de 59 días de negociaciones tras los comicios del 26 de septiembre. En este tiempo también han establecido la ruta de gobierno, aunando sensibilidades sociales, ambientales y de incentivación de la economía. Destacan ambiciosas ideas como la descarbonización y modernización económica, abrir el voto a los jóvenes de 16 años, avanzar en políticas de igualdad con la autodeterminación de género y ofrecer facilidades para obtener la nacionalidad. Además, la primera medida consistirá en subir el sueldo mínimo de 9,6 a 12 euros. Un reto después de la aplaudida era Merkel, quien considera que tras la llegada de la pandemia, Alemania se enfrenta al mayor reto de su historia desde la Segunda Guerra Mundial. Y en Francia, las autoridades liberaron al sujeto que había sido detenido este martes en el aeropuerto Charles de Gaulle por su presunta relación con el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. La Fiscalía General de París reconoció en un breve comunicado que el hombre había sido identificado erróneamente y que no se trataba del sujeto buscado bajo una orden de arresto de Turquía. Los medios franceses informaron que su nombre era idéntico al del sospechoso. Arabia Saudita había dicho desde el inicio que el hombre había sido confundido. Tras el terrible asesinato del señor Khashoggi, una investigación internacional está en curso, no una investigación francesa, es una investigación internacional y, obviamente, nuestros servicios cumplen con las obligaciones que tenemos con la Interpol. Esta alerta roja fue emitida por Turquía, lo que llevó al arresto en los últimos días. Lo que esperamos es que se puedan hacer las aclaraciones lo más rápido posible y en las próximas horas. Y crece la lista de países que se suman al boicot diplomático contra los Juegos Olímpicos de Invierno que tendrán lugar en China en febrero de 2022. El más reciente fue Canadá, pocas horas después de que Reino Unido también hiciera el anuncio. Al igual que Estados Unidos y Australia, estas naciones tampoco enviarán a altos funcionarios al encuentro deportivo. Estas medidas se han dado como una forma de protesta contra Beijing por su historial de violaciones a los derechos humanos contra la minoría musulmana uigur en la región de Xinjiang. China había dicho que Washington pagaría un precio caro por su decisión y advirtió que habría represalias, y también afirmó que a nadie le importa si los diplomáticos australianos asisten o no al evento. Se espera que la participación de los atletas de estos países no se vea comprometida. Y el presidente estadounidense Joe Biden lanzó una fuerte advertencia a su homólogo ruso Vladimir Putin. El mandatario amenazó con sanciones nunca antes vistas si llega a atacar a Ucrania, pero descartó una respuesta militar y dijo que no utilizaría unilateralmente la fuerza en el conflicto entre Kiev y Moscú. Sus declaraciones se dan un día después de la reunión entre ambos líderes para abordar la situación. Putin, por su parte, dijo que la política exterior de Rusia es pacífica, pero que tiene derecho a garantizar su seguridad. La reunión con Putin fue muy directa, no hubo palabras a medias, fue cordial, pero dejé muy en claro que si de hecho él invade Ucrania, habrá consecuencias severas, consecuencias económicas como nada que él haya visto hasta ahora en términos de lo que se ha impuesto. Su respuesta inmediata fue que comprendía y yo indiqué que sabía que él respondería. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acogió el papel de Estados Unidos para tratar de lograr la paz en el conflicto con Rusia. Agregó que espera poder acordar un nuevo alto el fuego e intercambio de prisioneros con su vecino. Son los primeros comentarios de Zelensky después de la reunión entre su homólogo estadounidense Joe Biden y el presidente ruso Vladimir Putin para abordar la situación. Creo que la victoria de Ucrania es que Estados Unidos siempre ha apoyado a Ucrania, a nuestra soberanía y nuestra independencia. Tuvimos el apoyo de los dos partidos, pero lo más importante que vemos ahora es que hay una reacción real y un rol personal del presidente Biden para arreglar este conflicto, para aplacar la guerra en el este del país. Creo que eso es lo más importante. Y antes de despedirnos, los invitamos a visitar nuestra página web www.france24.com.
En portada, los detalles sobre el estudio publicado por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech que indica que la tercera dosis de la vacuna neutraliza la variante Omicron del coronavirus. De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.